El monarca del caucho y la sombra del Congo. El 9 de abril de 1835 nació en Bruselas Leopoldo Luis Felipe María Víctor, hijo del rey Leopoldo, y el primer soberano de la joven monarquía belga. Creció en un país pequeño, sin el peso imperial de Francia o Inglaterra, pero con una ambición que pronto desbordaría las fronteras europeas. Desde joven, Leopoldo II soñaba con un imperio ultramarino. En 1865 ascendió al trono, y con él llegó también su obsesión, que Bélgica, diminuta en territorio, tuviera un lugar en la cartografía del poder colonial. En Europa, sin embargo, sus proyectos coloniales eran vistos con desdén. Las grandes potencias ya se repartían África y Asia, y Bélgica carecía de fuerza militar y flota naval. Pero Leopoldo no estaba dispuesto a resignarse. Si no podía obtener colonias para su país, las obtendría para sí mismo. Así nació la idea de crear un dominio privado en el corazón de África, disfrazado bajo un discurso filantrópico. El disfraz humanitario. Leopoldo II se presentó como un benefactor, alguien decidido a llevar el cristianismo, el comercio y la civilización al continente oscuro. Creó asociaciones aparentemente filantrópicas, como la Asociación Internacional Africana, 1876, y, más tarde, la Asociación Internacional del Congo, que le permitieron financiar exploraciones y adquirir tratados fraudulentos con jefes locales. Su principal aliado en estas campañas fue el explorador británico-estadounidense Henry Morton Stanley, célebre por sus expediciones en África. Stanley firmó en nombre de Leopoldo cientos de documentos con líderes africanos que, sin entender el alcance de lo escrito, cedían derechos de soberanía sobre sus tierras. El gran golpe de Leopoldo llegó en la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas, preocupadas por repartirse África de manera ordenada, reconocieron el dominio personal del rey sobre una vasta región en torno al río Congo. Se creó entonces el Estado Libre del Congo, pero el nombre era una ironía sangrante, ni era libre ni pertenecía a sus habitantes. Era, literalmente, la propiedad privada de un monarca europeo. El reino del caucho y la sangre. En 1885, Leopoldo II obtuvo la llave de un territorio inmenso, de más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, unas 80 veces el tamaño de Bélgica. Allí no ondeaba la bandera belga, sino un pabellón azul con una estrella dorada, el símbolo del Estado Libre del Congo, el feudo personal del rey. Su objetivo era simple, extraer recursos a cualquier costo. Primero fue el marfil, después, el caucho, que con la revolución industrial se volvió un tesoro indispensable para neumáticos, cables y maquinaria. La demanda mundial se disparaba, y Leopoldo vio en ello una fortuna gigantesca. Pero las riquezas no salían por sí solas. Para obtenerlas, se impuso un régimen de trabajo forzado. La población congoleña fue sometida a un sistema de cuotas imposibles, cada aldea debía recolectar cierta cantidad de caucho bajo amenaza de represalias. Para hacer cumplir la orden, Leopoldo creó una fuerza militar. La Force Publique, integrada por mercenarios europeos y soldados africanos reclutados a la fuerza. Los métodos de coerción fueron brutales. Aldeas incendiadas si no cumplían la cuota. Mujeres y niños secuestrados como rehenes para obligar a los hombres a trabajar. Ejecuciones sumarias contra los rebeldes. Mutilaciones, especialmente el corte de manos, que servían como prueba de que las balas no se malgastaban. Las cifras del horror. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1885 y 1908, durante los 23 años del Estado Libre del Congo, se calcula que murieron entre 6 y 10 millones de congoleños, aproximadamente la mitad de la población del territorio. El reino del terror, mutilaciones, compañías y silencio cómplice. El Estado Libre del Congo, propiedad personal de Leopoldo II entre 1885 y 1908, fue presentado en Europa como un ejemplo de progreso. Pero tras la fachada filantrópica se escondía un régimen de terror calculado. Para el rey y sus socios, el territorio africano no era un país, ni un pueblo, sino una inmensa plantación de caucho y marfil. Y la máquina de esa explotación estaba engrasada con sangre. El sistema del caucho y la mutilación como moneda. Para cumplir las cuotas, la Force Publique, el ejército privado de Leopoldo II, recorría aldeas enteras y exigía entregas imposibles. Si un hombre no recogía suficiente caucho, la represalia era inmediata. Su esposa o sus hijos eran secuestrados y usados como rehenes.
La aldea podía ser quemada hasta los cimientos. El castigo más brutal. La mutilación. Se cortaban manos a los hombres, mujeres y hasta los niños. La amputación de manos se convirtió en símbolo del régimen. Los soldados debían entregar las manos cortadas como prueba de que las balas no se habían desperdiciado cazando animales. La contabilidad macabra se hacía en cestas, un caucho manchado de sangre, acompañado de montones de manos. Un testimonio de Ed Morel, activista británico, recogía que las manos eran la moneda del terror. Un oficial europeo se jactaba, una mano cortada vale por una bala disparada. Cifras del horror. Las estimaciones más aceptadas indican que entre 6 y 10 millones de congoleños murieron en esos años. Algunos por los fusiles, otros por el hambre, la enfermedad o la desesperación. Aldeas enteras fueron arrasadas, familias desintegradas. El cónsul británico Roger Casement, en su informe de 1904, describió escenas de aldeas donde los niños jugaban con manos cortadas, porque no tenían ya juguetes, ni escuelas, ni futuro. Las compañías cómplices. Leopoldo II no actuó solo. Creó un entramado de compañías concesionarias, que recibían derechos exclusivos sobre vastos territorios a cambio de entregar fortunas a la corona. El negocio estaba diseñado como un monopolio violento, la población local debía recolectar caucho y marfil para esas empresas, o sufrir represalias. Algunas de las más destacadas fueron: Compagnie du Katanga, 1891, se explotaba una región rica en minerales y recursos. Fue creada por iniciativa de Leopoldo y empresas europeas, predecesora de grandes intereses mineros en el Congo. Compagnie du Kasai, 1898, recibió concesiones en la región central del Congo, donde los métodos de recolección de caucho forzado causaron miles de muertes. Société Anversoise du Commerce au Congo, SAP, fundada en Amberes, Bélgica. Fue una de las principales beneficiarias del negocio del caucho. Sus reportes financieros hablaban de dividendos espectaculares, mientras en el Congo se acumulaban cadáveres. Abir, Anglo-Belgian India Rubber Company, compañía anglo-belga que explotaba amplias zonas del río Congo. Fue denunciada repetidamente por sus atrocidades, en particular por los métodos sistemáticos de mutilación y secuestro. Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, CCCI, uno de los grandes brazos financieros del sistema. Estas empresas eran, en la práctica, cómplices directas del genocidio. Su contabilidad estaba ligada al número de kilos de caucho, y los informes de productividad ignoraban las aldeas arrasadas o las manos amputadas. Europa mira hacia otro lado. Mientras tanto, en Bélgica y en otras capitales europeas, las acciones de estas compañías se cotizaban en las bolsas. Los dividendos eran elevados y constantes. Amberes, Bruselas, Londres y París se beneficiaban de un comercio teñido de sangre. En 1897, Leopoldo organizó la Exposición Internacional de Bruselas, donde presentó pabellones dedicados al Congo. Allí se mostraban productos coloniales, fotografías de tribus exóticas y discursos sobre la misión civilizadora. Los visitantes europeos contemplaban la grandeza de Bélgica, pero no sabían, o no querían saber, que detrás de cada muestra de caucho había aldeas enteras mutiladas. El sistema del Congo de Leopoldo II fue una maquinaria de terror calculada, donde las compañías concesionarias fueron las manos ejecutoras del rey, y donde el beneficio financiero valía más que una vida humana. El caucho enriqueció a Bruselas, Amberes y Londres, pero en el Congo dejó un vacío inmenso, millones de muertos, millones de mutilaciones, generaciones condenadas al trauma. En cada acción repartida en la bolsa de Amberes, había un grito sofocado. En cada cuenta de beneficios, una aldea quemada. Y en cada kilo de caucho que partía hacia Europa, la ausencia de una mano, de un hijo, de un pueblo entero. Las causas de la catástrofe fueron múltiples. Asesinatos y castigos corporales infligidos por la force publique. Mutilaciones sistemáticas, que sembraban el terror. Hambrunas, porque la población debía dedicar sus energías al caucho en lugar de a la agricultura. Epidemias, intensificadas por las condiciones de miseria y desarraigo. Los testimonios de la época son estremecedores. El misionero estadounidense William Henry Shepherd describió escenas de aldeas enteras arrasadas y cadáveres amontonados. El británico Edmund D. Morel, tras analizar los barcos que partían hacia el Congo cargados de armas y volvían repletos de caucho,
denunció que no podía tratarse de un comercio legítimo, sino de un sistema esclavista. El escritor Joseph Conrad, que trabajó como marinero en el Congo en 1890, plasmó la experiencia en su novela El corazón de las tinieblas, 1899, donde mostró la podredumbre moral del imperialismo. La caída del engaño. Con el paso de los años, las denuncias crecieron. En 1904, el cónsul británico Roger Casement presentó un informe demoledor sobre las atrocidades en el Congo. La presión internacional aumentó gracias al activismo de Morel y la creación de la Congo Reform Association, que movilizó a la opinión pública en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. La imagen filantrópica de Leopoldo se derrumbó. En 1908, ante el escándalo y la indignación mundial, el Parlamento belga obligó al rey a ceder el Congo a la administración del Estado. Así terminó el Estado Libre del Congo, convertido en la colonia del Congo belga. El final del rey. Leopoldo II murió el 17 de diciembre de 1909 en Laeken, Bruselas. Nunca reconoció culpabilidad ni mostró arrepentimiento. En Bélgica, durante décadas, fue recordado más por sus obras urbanísticas, grandes bulevares, monumentos y palacios construidos con la riqueza del Congo, que por la masacre que había financiado. Hoy, su figura está marcada por la controversia. En el Congo, su nombre es sinónimo de opresión y genocidio. En Bélgica, sus estatuas han sido vandalizadas, removidas o acompañadas de placas que recuerdan las atrocidades cometidas bajo su mando. La historia de Leopoldo II y el Congo es una de las páginas más oscuras del colonialismo europeo. Un monarca europeo convirtió a millones de seres humanos en esclavos de su ambición. Bajo la máscara de la civilización, construyó un imperio privado basado en el terror. Entre 6 y 10 millones de muertos son el saldo de ese proyecto. Un país devastado, reducido a una fuente de materias primas, que solo mucho después, en 1960, obtendría su independencia. Cuando Leopoldo II murió en 1909, en Bruselas, las campanas repicaron como si el país hubiera perdido a un gran estadista. Sus palacios seguían en pie, sus avenidas se llenaban de árboles, sus monumentos se alzaban como símbolos de progreso. En los salones de Europa, se hablaba de un rey constructor. Pero al otro lado del mar, en el corazón de África, quedaban pueblos enteros vacíos, aldeas reducidas a cenizas, generaciones marcadas por el hambre, por el miedo, por las cicatrices del látigo y las amputaciones. En el suelo del Congo, la tierra guardaba los huesos de entre 6 y 10 millones de personas. No hubo funerales de Estado para ellos, ni estatuas, ni himnos. Solo silencio, solo ausencia. Ese contraste es el verdadero legado de Leopoldo II, la gloria erigida en Europa sobre los cuerpos de hombres, mujeres y niños que jamás eligieron ser parte de esa historia. Y así termina, un rey honrado con mármol y bronce, y un pueblo dejado atrás en la oscuridad. Porque la memoria, tantas veces, no se escribe con la voz de los vencedores, sino con el grito ahogado de quienes no pudieron contarlo.